Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Nunca aparecerá en los libros de medicina. Nunca será un caso de estudio en las universidades. Oficialmente, jamás ocurrió. Mi nombre carece de importancia. Soy médico, epidemiólogo, y durante más de 20 años he trabajado para la Organización Mundial de la Salud, viajando a los rincones más oscuros del planeta, para enfrentar brotes que desafían todo conocimiento científico. He presenciado enfermedades que no deberían existir, anomalías biológicas que la ciencia nunca ha podido explicar. Algunas, como las que presencié en Kazajistán o en la isla del Pacífico, fueron encubiertas, enterradas bajo toneladas de burocracia y silencio. Pero lo que ocurrió en Sudamérica, eso fue diferente. Eso me persigue hasta hoy. Kazajistán, el sueño eterno. Fue en 2008 cuando la OMS me envió a una pequeña aldea minera en el norte de Kazajistán. Los lugareños la llamaban Kalaich, aunque oficialmente no aparecía en ningún mapa. Las autoridades locales reportaban un extraño fenómeno. Hombres, mujeres y niños caían en un sueño profundo del que jamás despertaban. Al principio, los médicos creyeron que era una intoxicación por monóxido de carbono, debido a las antiguas minas de uranio cercanas. Pero las pruebas toxicológicas resultaron negativas. Examiné personalmente a los pacientes. Sus signos vitales eran normales, el ritmo cardíaco estable, la respiración lenta, como si estuvieran en un sueño profundo. Pero al intentar despertarlos, era imposible. Sus cerebros mostraban una actividad mínima, similar a la de un coma inducido. Lo más perturbador ocurrió al tercer día. Una de las pacientes, una joven de 17 años llamada Aina, comenzó a sangrar por los ojos mientras dormía. Su piel adquirió una palidez grisácea y su temperatura corporal descendió a niveles incompatibles con la vida. A pesar de ello, su corazón seguía latiendo. Otros pacientes comenzaron a presentar los mismos síntomas: hemorragias internas, piel que se endurecía como mármol, y un pulso débil que persistía incluso después de que la actividad cerebral cesara por completo. Cuando realizamos las autopsias, descubrimos que el tejido cerebral de los fallecidos estaba completamente seco, como si algo hubiera drenado toda la actividad neurológica. El gobierno kazajo clausuró el pueblo y lo declaró zona contaminada. La OMS cerró el caso como enfermedad neurodegenerativa de origen desconocido. Pero yo sospechaba que no era una enfermedad. Era algo más antiguo, algo que habitaba en las entrañas de la tierra y que había despertado cuando los mineros perforaron donde no debían. La isla del Pacífico. Los cuerpos de piedra. Apenas un año después, fui enviado a una pequeña isla volcánica cerca de las Islas Salomón. Un brote de fiebre inexplicable había matado a casi toda la población en cuestión de semanas. Los cadáveres eran imposibles de describir. La piel de los infectados se había vuelto dura y gris, similar a la roca volcánica. Al abrir los cuerpos durante las autopsias, descubrimos que sus órganos internos también se habían mineralizado. El corazón, los pulmones, incluso el cerebro, eran ahora estructuras pétreas, como estatuas humanas talladas desde adentro. Intenté comprender el mecanismo biológico detrás de esto, pero ningún análisis sanguíneo ni estudio microscópico reveló la causa. Era como si el cuerpo se hubiera convertido en un fósil en cuestión de horas. Una anciana chamán de la isla me dijo algo que nunca olvidaré. La isla es antigua. Lo que vive debajo de la tierra ha despertado, y cuando la piedra llama, la carne obedece. Esa noche,
Uno de los médicos locales comenzó a presentar fiebre alta. A la mañana siguiente, sus dedos estaban duros y grisáceos. Horas después, su mandíbula se petrificó y sus ojos se hundieron en sus cuencas como si el cráneo lo estuviera absorbiendo desde adentro. La OMS declaró la isla en cuarentena permanente. Hoy, nadie puede acercarse a sus costas. Pero la enfermedad en Sudamérica, eso era otra cosa. Llegué a Bogotá a principios de 2002, tras el informe de un caso aislado en un hospital clandestino. Un hombre de mediana edad, trabajador de una instalación química militar abandonada, había ingresado con una herida infectada en el brazo. Al día siguiente, la herida no solo había cicatrizado, sino que la piel había comenzado a crecer de forma anómala, cubriendo su brazo por completo. Al tercer día, su rostro era una masa de tejido fibroso y cartílago endurecido. Sus huesos se fusionaron con la carne, dejándolo inmovilizado en su propia piel. Murió asfixiado cuando el tejido cubrió su boca y nariz, pero no fue un caso aislado. En los días siguientes, otros pacientes comenzaron a llegar al hospital con síntomas similares. Algunos presentaban un crecimiento excesivo de piel en las cicatrices de antiguas heridas. Otros desarrollaban órganos duplicados o extremidades retorcidas con huesos que parecían crecer hacia adentro. Cuando realicé las primeras autopsias, descubrí que el tejido anómalo no era del todo humano. Bajo el microscopio, las células mostraban una extraña capacidad de regeneración, multiplicándose a una velocidad imposible. Era como si el cuerpo estuviera intentando reconstruirse, pero sin ningún control lógico. La enfermedad no seguía patrones de transmisión tradicionales. No era viral ni bacteriana. Parecía aprender de cada huésped. Lo peor llegó cuando uno de los pacientes, un joven de 22 años, comenzó a convulsionar en la camilla. Su piel se endureció y sus costillas comenzaron a crecer hacia afuera, atravesando la carne como si el esqueleto intentara escapar de su cuerpo. Yo estaba allí cuando murió. Vi cómo su carne se deshacía en una masa viscosa y sus huesos, ahora retorcidos y afilados, atravesaban el metal de la camilla. Y en ese momento, supe que esto no era una enfermedad. Era algo vivo. Algo que había estado dormido durante siglos y que ahora había despertado, usando nuestros cuerpos como terreno fértil para evolucionar. La progresión de la enfermedad. No se trataba de una simple infección. No había fiebre, ni inflamación, ni dolor extremo. Al principio pensé que era una enfermedad autoinmune, algo similar a la esclerodermia, donde el cuerpo ataca sus propios tejidos. Pero esto no tenía explicación en la medicina moderna. Los pacientes simplemente cambiaban. No había un patrón claro. Algunos mostraban un crecimiento anormal de piel en antiguas heridas. Otros presentaban huesos que crecían hacia adentro, atravesando músculos y órganos. En los casos más avanzados, el cuerpo entero se convertía en una masa de carne endurecida, fusionándose con el entorno, como si la materia misma perdiera su propósito. Lo más perturbador era el comportamiento de los infectados. Algunos permanecían inmóviles, atrapados en cuerpos que ya no les pertenecían. Otros, en cambio, se volvían violentos, atacando a médicos y enfermeros con una fuerza inhumana. No gritaban, no emitían ningún sonido. Sus ojos, vacíos, reflejaban una conciencia que ya no era humana. Recuerdo a un hombre joven, ingresado con una leve rigidez en las articulaciones. Estaba consciente, aunque su piel comenzaba a oscurecerse. Lo examiné personalmente, buscando signos de infección sistémica, pero sus signos vitales eran normales. Sin previo aviso, su respiración se detuvo. Cuando intenté intubarlo, descubrí algo imposible. Un tejido fibroso había crecido dentro de su garganta, bloqueando sus vías respiratorias. Intenté abrirle la boca para insertar el tubo, pero el tejido seguía expandiéndose, cubriendo su lengua, su paladar y finalmente sus ojos.
Vi cómo su piel se endurecía desde adentro, mientras su cuerpo se retorcía como si algo intentara escapar desde sus huesos. Cuando finalmente murió, su pecho se abrió desde adentro, desgarrando la carne y las costillas. De allí emergió una sustancia viscosa, oscura y gelatinosa, que se movía lentamente, como si estuviera viva. Uno de los enfermeros intentó tocarla y, en cuestión de segundos, su mano comenzó a oscurecerse y endurecerse, como si la carne se convirtiera en piedra. Aislamos al enfermero, pero fue inútil. A las pocas horas, su cuerpo estaba cubierto por una capa de tejido cartilaginoso que selló sus ojos, su boca y su nariz. No murió de inmediato. Pudimos escucharlo gemir desde adentro durante horas, hasta que finalmente su cuerpo colapsó bajo su propio peso. No fue un caso aislado. Con cada nuevo paciente, la enfermedad parecía volverse más inteligente, adaptándose a cada huésped de maneras impredecibles. Una mujer, madre de una niña que había fallecido días antes, permaneció sentada junto al cadáver de su hija durante 3 días, sin moverse, sin hablar. Cuando intenté acercarme a ella, noté que su piel había comenzado a fusionarse con la silla de plástico en la que estaba sentada. Sus piernas se habían convertido en una masa de carne endurecida que se extendía hacia el suelo, como raíces que se aferraban al concreto. Cuando le miré a los ojos, supe que ya no quedaba nada humano en ella. Sus pupilas eran opacas, grises, como si la vida hubiera abandonado su cuerpo mucho antes de que la enfermedad lo consumiera por completo. Desesperado por entender lo que estaba ocurriendo, convencí a mis colegas de realizar una autopsia en uno de los cuerpos más avanzados. Al abrir el tórax, descubrimos algo que desafió toda lógica médica. Los órganos internos habían sido reemplazados por una masa densa y fibrosa que latía lentamente, como un tumor que había absorbido el corazón, los pulmones y el hígado. Los huesos, en lugar de sostener el cuerpo, habían crecido hacia adentro, fusionándose con los nervios y la médula espinal, atrapando la conciencia del paciente en una prisión de carne y hueso. Pero lo más perturbador fue el cerebro. No había ninguno. En su lugar, una sustancia negra y gelatinosa ocupaba la cavidad craneal, conectándose con el sistema nervioso como si hubiera tomado el control del cuerpo desde adentro. Esa misma noche, uno de los cuerpos que habíamos examinado se levantó de la mesa de autopsias. No respiraba, no tenía latidos, no tenía cerebro, solo carne fétida. Para comprender mejor ante lo que estábamos luchando, recabé información exacta acerca del paciente cero. Mi cerebro no dejaba de resonar bajo la cuestión: ¿de dónde había salido ese mal? La llamada llegó a las 3 de la madrugada. Un contacto local, un médico forense que trabajaba en la zona fronteriza entre Colombia y Brasil, había conseguido información que, hasta ese momento, parecía un rumor más entre los trabajadores de la región. Se trataba de una instalación militar abandonada en lo profundo de la selva amazónica. Un laboratorio clandestino, financiado por el gobierno local y potencias extranjeras, donde se realizaban experimentos biotecnológicos con bacterias modificadas genéticamente. El objetivo inicial era desarrollar un agente capaz de acelerar la regeneración celular en soldados heridos. Pero algo salió mal. Lo que había comenzado como un proyecto de bioingeniería terminó liberando una bacteria que nunca debió entrar en contacto con el ecosistema. No fue un accidente, fue negligencia. Me tomó 3 días de viaje, atravesando carreteras polvorientas y pueblos olvidados, para llegar a la zona donde se encontraba la antigua instalación. Al llegar, comprendí por qué las autoridades locales habían hecho todo lo posible por silenciar el incidente. La vegetación alrededor del laboratorio estaba muerta, pero no por fuego o químicos. Era como si las raíces y las hojas hubieran sido petrificadas desde adentro. Algunos árboles habían desarrollado una especie de corteza carnosa, similar al tejido cartilaginoso que había observado en los pacientes del hospital.
El aire era denso, cargado de humedad y algo más, algo que no podía percibir con mis sentidos, pero que mi instinto reconocía como peligro. Dentro de las ruinas del laboratorio, encontré documentos dispersos, informes médicos y registros de pruebas fallidas. Todo indicaba que la bacteria había sido diseñada para estimular la producción de células madre mesenquimales, aquellas responsables de la regeneración de huesos, cartílago y tejido conectivo. El problema es que la bacteria había mutado. En lugar de regenerar, comenzó a reescribir. Los primeros sujetos de prueba mostraron una rápida cicatrización de heridas, pero a las pocas semanas, las células comenzaron a reproducirse sin control, generando tejido adicional que invadía órganos y huesos. Algunos sujetos desarrollaron estructuras adicionales como fragmentos óseos que emergían desde la columna vertebral o capas de cartílago que sellaban los orificios naturales del cuerpo. El paciente 0 fue un trabajador local encargado de la limpieza del laboratorio. Estuvo expuesto durante meses a pequeñas dosis de la bacteria a través del agua contaminada que bebía diariamente. Al principio, su cuerpo mostró una resistencia inusual a infecciones y heridas. Sin embargo, tras ser dado de alta con una simple infección en el brazo, la bacteria ya había colonizado su sistema linfático y comenzó a expandirse lentamente por su cuerpo. Fue él quien llevó la enfermedad al hospital clandestino de Bogotá. Y fue ahí donde la bacteria encontró el ambiente perfecto para evolucionar. Cuando logré rastrear a su familia, descubrí que su esposa y su hijo menor también habían presentado síntomas, pero jamás buscaron ayuda médica. Prefirieron regresar a su comunidad indígena en lo profundo de la selva. Con la ayuda de un guía local, me adentré en la región donde vivían los suyos. Lo que encontré allí fue algo que mi mente racional aún se niega a aceptar. El paciente 0 no había muerto. Su cuerpo había cambiado de manera tan extrema que ya no era reconocible como humano. Su piel se había fusionado con la tierra. Sus extremidades se habían convertido en una especie de raíces fibrosas que se extendían por el suelo y se conectaban con los árboles y las plantas cercanas. No respiraba, no comía, pero estaba vivo. Cuando me acerqué a él, sus ojos, o lo que quedaba de ellos, se abrieron. Sentí algo que nunca había experimentado en todos mis años como médico. Una conexión primitiva, como si esa cosa que antes fue un hombre estuviera consciente de mi presencia. En ese momento, comprendí la verdadera naturaleza de la enfermedad. No era un virus, no era una bacteria, era un organismo que había encontrado la manera de integrarse con la biología humana, pero que ahora estaba evolucionando para adaptarse al entorno mismo. La selva no estaba muriendo, estaba transformándose. Algunos de los árboles cercanos mostraban crecimientos anómalos, como si su corteza estuviera cubierta por una capa de tejido cartilaginoso. En ciertos puntos, pude ver lo que parecían venas latentes corriendo por las raíces. La bacteria no había matado al paciente 0. Lo había convertido en el primer eslabón de algo nuevo. Intenté advertir a mis superiores en la Organización Mundial de la Salud, pero mis informes fueron ignorados. Una alucinación producto del estrés, me dijeron. Fiebre del trópico, sugirieron otros. Lo que no entienden es que esta enfermedad no busca matar, busca transformar. La bacteria ha aprendido a expandirse a través del cuerpo humano, pero ahora está conectándose con el entorno. No estamos ante una epidemia. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo organismo, uno que no entiende de moral, ni de fronteras, ni de humanidad. Y lo peor es que ya se ha extendido en esta región. El paciente 0 fue solo el principio. La selva lo está absorbiendo, y si no hacíamos algo, pronto será el mundo entero. La erradicación de la enfermedad en Sudamérica no fue un acto de medicina ni de ciencia, fue una masacre silenciosa.
Cuando presenté mi informe final a la Organización Mundial de la Salud con pruebas comprobables y sin nada que me pudieran refutar, recibí instrucciones claras. No buscar una cura, no investigar más allá de lo necesario. Nuestra única misión era contener y eliminar todo rastro de la bacteria. Fue una decisión tomada en oficinas muy por encima de mi rango, entre hombres que jamás pisaron un hospital, que nunca vieron los rostros de aquellos que murieron atrapados en sus propios cuerpos, cubiertos por una capa de tejido cartilaginoso que los aisló del mundo hasta asfixiarlos lentamente. Me enviaron un equipo especial, hombres sin identificación, sin insignias, que no eran médicos ni científicos. Eran expertos en deshacerse de cosas que jamás debieron existir. Durante las primeras horas, intenté oponerme. Insistí en que, si lográbamos aislar el agente patógeno, podríamos estudiarlo, entenderlo. Pero uno de aquellos hombres, un estadounidense de rostro inexpresivo, me miró y dijo: «Doctor, usted no entiende lo que estamos enfrentando. Esto no es una enfermedad. Esto es evolución descontrolada. Y si dejamos que continúe, la humanidad dejará de ser humana». No respondí, tal vez porque en el fondo sabía que tenía razón. El primer paso fue sellar el hospital clandestino en Bogotá. Sacamos a los pocos pacientes que aún respiraban, pero no para tratarlos. Fueron trasladados a una instalación subterránea, de la cual nunca obtuve información. Los cadáveres, ya endurecidos por las capas de cartílago, fueron apilados en camiones y llevados a una fosa común en las montañas, donde fueron incinerados con napalm. Recuerdo el olor. No era el olor de carne quemada. Era algo más denso, más químico, como si la estructura misma de esos cuerpos hubiera cambiado a un nivel molecular. Luego, avanzamos hacia la selva. El laboratorio en la instalación militar fue destruido por completo, no con explosivos, sino con un agente químico que no solo desintegraba materia orgánica, sino que también alteraba la composición del suelo, asegurándose de que nada pudiera crecer allí durante décadas. Cuando llegamos a la comunidad indígena donde el paciente cero había regresado a morir, ya era demasiado tarde. La bacteria se había fusionado con la tierra, aún más de lo que había sido la primera vez que visité el sitio. Los árboles tenían vetas oscuras que latían lentamente, como si dentro de su corteza corriera un flujo sanguíneo primitivo. Los insectos que habitaban la zona presentaban malformaciones, patas adicionales, caparazones endurecidos y ojos opacos que reflejaban una inteligencia que no les pertenecía. El paciente cero ya no era un hombre, era un árbol. Lo que quedaba de él estaba enterrado en el suelo, sus brazos convertidos en raíces que se extendían bajo la tierra, conectándose con la flora y la fauna a su alrededor. Uno de los hombres del equipo me entregó un recipiente metálico con una sustancia gelatinosa de color ámbar. Era un agente biológico experimental, diseñado para destruir células a nivel mitocondrial. Básicamente, cortaría la fuente de energía de cualquier organismo vivo en la zona. Lo vertimos alrededor del área donde la comunidad había vivido durante generaciones. En cuestión de minutos, las plantas comenzaron a marchitarse, la tierra se agrietó y un vapor denso y oscuro emergió desde el suelo. Lo último que vi antes de abandonar la zona fue una figura que emergía de las raíces. Un torso humano cubierto de tejido endurecido, sin ojos ni boca, que se retorcía en silencio mientras la sustancia lo consumía lentamente. No sentí lástima, sentí alivio. Al final, quemamos todo. La selva, las aldeas cercanas, incluso los ríos donde la bacteria podría haberse filtrado. Los pocos sobrevivientes fueron trasladados a campamentos médicos temporales, donde se les administraron drogas experimentales que destruían cualquier rastro de la bacteria en su sistema. Muchos murieron por la toxicidad del tratamiento. Los que sobrevivieron, nunca regresaron a sus hogares. Oficialmente,
Fue un brote localizado debido a la exposición a un químico industrial. Los medios de comunicación recibieron un informe falso. El gobierno local, que había financiado la instalación secreta, colaboró en el encubrimiento a cambio de apoyo económico. Todo rastro fue destruido. Los documentos médicos, las muestras biológicas, incluso mis informes fueron clasificados como confidenciales, nivel 5. Y así, la verdad quedó enterrada. Como tantas otras veces, han pasado años desde aquello. He visto cosas que ningún médico debería ver, pero esta enfermedad no me ha dejado en paz. A veces sueño con el paciente cero, con sus ojos cubiertos por esa capa de cartílago translúcido, mirándome sin poder hablar. Otras veces despierto con la sensación de que algo late bajo la tierra, como si la bacteria no hubiera muerto del todo. Y sé que no estoy loco. Hace unos meses, un informe llegó a mi correo personal. Un brote inexplicable en una región rural de Tailandia. Un agricultor que presentó un crecimiento anómalo de tejido en la espalda, similar a placas óseas. El informe fue rápidamente eliminado de los registros oficiales. Lo único que sé es que el equipo que enviaron para controlar la situación jamás regresó. La enfermedad fue contenida. Eso nos dijeron. Pero hay algo que la OMS y los gobiernos del mundo nunca entendieron. No puedes matar algo que ha aprendido a integrarse con la vida misma. Solo puedes retrasarlo, y tarde o temprano volverá a emerger.